Buenas noches, hermanas, hermanos. Para mí, siempre digo, porque así es un privilegio compartir este espacio de reflexión, de aprendizaje, de intercambio respecto a los temas que nos preocupan, que son importantes para la vida, para la fe, para nuestro caminar, eh, expandiendo, predicando, evangelizando, dando testimonio de Jesucristo, porque desde ahí es que pensamos y reflexionamos. Y esa es mi presentación, precisamente, que voy a hacer en esta noche. Voy a compartir entonces mi pantalla para presentar el PPT que he preparado. Bien, lo voy a agrandar para ver la pantalla completa. Bien, el tema para esta noche que nos han asignado es exigencias de la ciudadanía para hoy. Pero yo quiero proponer otro título, que es el mismo, pero digamos que es desde donde quiero reflexionar. Yo diría que de lo que voy a hablar es de las exigencias de la ciudadanía del reino de Dios para hoy, y lo voy a explicar. Hemos cambiado o he cambiado exigencias de la ciudadanía para hoy por exigencias de la ciudadanía del reino de Dios para hoy. ¿Por qué? Porque todo tema que hace a nuestra existencia, a nuestra vida, a la búsqueda de la salud, de la salvación, del bienestar, nos lleva a ejercitar nuestra fe, por supuesto que en la práctica, nos lleva a pensar qué nos dice nuestra fe, qué nos dice Dios, qué nos dice el Espíritu Santo, y es desde una pregunta hermenéutica. Esa pregunta hermenéutica nos da como respuesta lo que encontramos. Y esto lo que yo creo es que tiene la exigencia de una ciudadanía del reino de Dios para hoy. Es decir, que la exigencia es ser ciudadanos del reino de Dios para el buen vivir. Afirmo entonces que somos ciudadanos del reino del buen vivir. Por tanto, la exigencia de la ciudadanía para hoy es el bien común para la totalidad de la vida. Y es lo que voy a desarrollar en esta noche, en esta presentación. Nuestra propuesta entonces surge de plantearnos, ya lo dije, por eso hice el cambio, de la pregunta hermenéutica, de una pregunta hermenéutica que tiene dos partes. ¿Cuáles son las exigencias de la ciudadanía para el Perú de hoy? Es decir, ¿cuáles son las exigencias para todo ciudadano, para toda ciudadana, peruano, peruana, que vive en el Perú y quienes viven en el Perú no siendo peruanos también, lo que tendrían que hacer para el funcionamiento de una sociedad armónica, en donde haya el respeto y esa sociedad que se respeta, que nos decía el pastor Arana ayer, que haya servicio, que haya entrega, que haya despojamiento de todo aquello que tenga que ver con el deseo del tener más por tener más. ¿Cuáles son las exigencias de la ciudadanía para el Perú de hoy? Desde ahí, desde todo ciudadano. Y la otra pregunta que hace, una pregunta en sí misma, ¿no? Pero le he partido en dos, es ¿cuáles son las exigencias del reino de Dios? Es decir,
¿Cuáles son las exigencias que me demandaría o que nos demandaría ejercitar una ciudadanía desde el reino de Dios? Es decir, desde nuestra fe cristiana, pero puesto de esta manera. Las exigencias de la ciudadanía para el Perú de hoy. Son las establecidas por nuestro origen, historia y tradición, incluso con precisiones regionales. Explico. Somos expresión de un pueblo, de una comunidad que se ha desarrollado en el tiempo, que ha tenido su origen y que está en la historia que conocemos. Por supuesto, no nos explicamos todavía cómo todos los seres humanos hemos aparecido en este mundo y somos de diferentes razas y estamos en diferentes continentes, no importa, pero partimos desde nuestro grupo humano llamado Perú, con la multiplicidad de razas, de costumbres, de culturas. Antes me enseñaban la costeña, la serrana y la selvática. Ahora está dividido por regiones y está bien, y cada uno responde a una organización política, por supuesto, también para organizarse mejor, gobernarse mejor, pero en nuestro país hay diferentes lenguas, diferentes costumbres, diferentes formas de concebir la familia, e incluso formas de ver instituciones que para nosotros serían las fundamentales, como por ejemplo, cómo hacer familia, ¿no? No voy a ahondar más, pero es así, es decir, hay pueblos que tienen sus propias tradiciones y costumbres y se han organizado así y les funciona. Las establecidas por el Estado. Aquí estamos ya en el plano de las leyes, es decir, las exigencias que tenemos por ser parte de un Estado. Esto que mayormente nosotros conocemos como ser ciudadanos, ¿no? Es decir, tenemos una constitución, deberíamos conocer la institución muy bien. Unos dicen que deberíamos tenerla en un lado, más aún aquellos que enseñamos, ¿no? Una especie de texto que siempre debamos consultar. Están los diferentes poderes del Estado. El poder judicial, por ejemplo, muy importante, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder electoral, que son instancias importantes para organizar la vida. Al participar todos y todas de estos poderes de una manera atinada, armónica, equilibrada, tanto obedeciendo como ejerciendo, si es el caso que estamos en uno de estos poderes, estamos ejerciendo ciudadanía. Estoy hablando desde esa exigencia de ciudadanía que como país, como peruano, como peruana, debo hacer. Está el sistema judicial, que tiene varias instancias tan mencionadas, ahora, claro, en todo tiempo también. Antes no sabíamos que era el Tribunal Constitucional, o en fin, muchos aspectos de la ley o de las leyes que hay que deberíamos entender y saber por qué. La ley sale del ejercicio de la vida, básicamente, para que no haya los desencuentros o las anomalías, pero ejerciendo ciudadanía desde el ejercicio de los poderes del Estado, el sistema judicial y otras instancias más. Está, por ejemplo, lo que reglamenta las comunidades en donde vivimos, que tienen que ver con las municipalidades. Por ejemplo, ahora, a puertas de una elección importante que debemos
hacer, y felizmente que podemos elegir. Ahora, por supuesto, podemos conversar y decir, bueno, no, ¿qué voy a elegir? No sé por quién voy a votar. Estuve hace poco en una región y le preguntaba, ¿y por quién vas a votar? No sé por quién voy a votar, ¿no? Bueno, pero esa es otra, no es que es otra historia, debería ser parte de nuestra responsabilidad ciudadana de saber por quién votar, pero también debería haber posibilidades de votación a quién elegir. ¿Mm? Eh, Está, por ejemplo, instancias de la sociedad civil, como por ejemplo el Acuerdo Nacional, del cual nos hablaba, se hablaba el día de ayer, que son acuerdos importantes de todos los estamentos, ya sea civiles o del Estado mismo, que se ha visto para varias décadas incluso, pero que nunca se pone en ejecución, pero deberíamos saberlo y participar, porque hay instancias de participación. Esa es participación ciudadana también. Estoy hablando de las exigencias de la ciudadanía para el Perú de hoy. Y que desde nuestro punto de vista, como que es bíblico. ¿Por qué citábamos ayer, por ejemplo, este texto? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y precisamente, que nos aclaraba el día de ayer, en esta interpretación, pero lectura desde la ciudadanía digna, que se está refiriendo a la manera de vivir en Filipos, que tenía que ver con una influencia de la cultura romana, venida posiblemente desde la griega también, pero que los cristianos de Filipos tendrían que adoptar, tener, para una armonía de la ciudad de Filipos como ciudadanía. Pero no solamente eso. Pablo lo deja claro respecto a las leyes judiciales, por ejemplo, o lo que le daba estamento de ser una persona participante de la polis, o sea, de la ciudad. Él decía cuando lo iban a aprender justamente que no querían lo que él decía o hablaba o como enseñaba. Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo, por favor, tengo derecho a tener la palabra porque soy ciudadano. Pero cuando lo ataban, más abajo, si seguimos el texto, dice que pero cuando lo ataban con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, o se está permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado, es decir, la aplicación de las leyes. Que está expresado en el testimonio que nos da la Escritura. Son exigencias de la ciudadanía para el Perú de hoy, la responsabilidad de todas las personas expresada hoy en los derechos humanos. Por supuesto que estos no están como exigencias, deberían ser inherentes, pero es la historia de nuestra humanidad que recién se las encuentra, se las descubre, se las pone a disposición, su conocimiento por supuesto, de todo el mundo, recién en el siglo pasado. ¿Cómo es posible? Siendo que siempre hemos sido seres humanos con esos derechos inherentes. Y es entonces la responsabilidad de todas las personas expresada hoy en los derechos humanos, en los derechos del niño, en los derechos del inmigrante, en los derechos de las diferentes etnias y grupos humanos que están y participan de nuestro mundo, de nuestras comunidades. ¿Esto es ejercer ciudadanía? Por supuesto que sí. Y estoy hablando desde la ciudadanía para el Perú de hoy como un ciudadano
más. Aparentemente, sin necesidad de enfatizar una fe, sino por una convivencia humana que deberíamos tener. Ayer se nos decía que en Filipenses se descubre una ciudadanía digna, por ejemplo. Pero no queda ahí, sino que tenemos las establecidas para el cuidado del hábitat del planeta. Y con todo lo que esto significa la vida humana, significa la vida de los seres animales, los vegetales y la tierra misma, que sabemos por el calentamiento global, por la deforestación indiscriminada de las selvas, de esos bosques inmensos que hay en América Latina y en otras partes del mundo también, que no son muchas, y que ahora hay un movimiento importante que trata de concientizar por el cuidado de la Amazonía, por ejemplo, pero que muchos no sabemos. Esto es exigencias de una ciudadanía para el Perú de hoy, por supuesto que sí. Para el Perú de hoy y para el mundo, en el caso, por ejemplo, de este gran pulmón que es todo este bosque, esta selva amazónica, con sus ríos. En fin, estamos en el plano ecológico que tiene otras aristas importantes, los cuales no vamos a hacer, no vamos a extender aquí, pero es solamente para abrir y decir que es importante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, digamos así, si lo queremos ver así, lo que decía el pastor Aranda. Sería el pacto con la ley. Es el pacto con la ley de la cual participa Pablo, cuando reclama su ciudadanía. Que me dejen hablar. Es el pacto con la ley que vemos en Filipenses, expresada precisamente a los filipenses que practiquen esta ley. Pues bien, ahí tenemos entonces las exigencias de la ciudadanía para el Perú de hoy desde la ley o desde lo que tendría y debería ser. Vamos a ver las exigencias desde el reino de Dios. Pero yo quiero agregar aquí y su justicia. La expresión el reino de Dios y su justicia aparece una sola vez en Mateo. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este Mateo 6:33. ¿Qué tenemos acá? Tendríamos las establecidas en el pueblo de Israel a través de su historia como tal hasta el primer siglo después de Cristo, no más allá. Es decir, las vicisitudes que pasa este pueblo de Israel desde sus orígenes hasta el momento en el que viene Jesús. No después. Este es el Israel de la Biblia, ¿sí? Para aclarar. Y hemos tenido en el primer día de nuestro taller de ciencias bíblicas, precisamente, la ciudadanía del pueblo de Dios en los profetas. Pero podríamos hablar también la ciudadanía del pueblo de Dios antes de los profetas, ¿no? O sea, antes de la monarquía establecida, unida, en fin, cuando todavía se gobernaban por jueces, o la ciudadanía cuando ya no hay reyes y cuando los profetas están en otro momento de su predicación, de su enseñanza, de su testimonio, de una llamada de atención al pueblo de Israel.
podríamos hablar de cómo era la ciudadanía en, por ejemplo, la época persa, de la cual se hablaba un poco ayer también. Es decir, cuando hay el regreso del pueblo de Israel, de este grupo grande, por supuesto, que estaba en cautiverio y que regresó con ideas y una propuesta importante para rehacer el país que ellos habían dejado, pero ya segunda generación, pero que querían reconstituirlo. Y entonces lo que apelan es, por ejemplo, a los matrimonios puros, es decir, del mismo grupo semita, y ya no mixtos, por ejemplo, que yo veía en la ciudadanía de esa forma, en donde podríamos ver la ciudadanía como resultado, por ejemplo, de la aplicación de las leyes que los tenemos en Levíticos, con el Código de Santidad, ¿no? Los diferentes momentos de las vivencias del pueblo de Israel, pero no tener esa imagen que todo funcionaba bien, incluso en la época de la monarquía, ya se nos ha dicho, ¿no? Cómo funcionaba la realidad en ese momento y en ese tiempo. Pero podemos recorrer esos momentos del pueblo de Israel como pueblo, ya sea que comienzan como clanes, como tribus, se van constituyendo, se van organizando a través de los jueces y devienen en la monarquía para después estar liderados por el sacerdocio, luego del exilio, luego que vienen de Babilonia. Hay una variedad ahí. Pero lo que sí vamos a encontrar en común es que siempre hay un mensaje de Dios para el pueblo de Israel que regresen a los principios de Dios, que fundamentalmente estaría resumido en el amar al prójimo como a sí mismo. Y eso se, se resume en el Nuevo Testamento, por supuesto. Tenemos también las expresadas en los evangelios, en las cartas, en Hechos, en Apocalipsis, es decir, en el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Podríamos quedar en cada una de las cartas, ya sea paulinas o las no paulinas, las universales, en fin, o en el mismo Apocalipsis. ¿eh? Pero siempre enfatizamos más en los evangelios y específicamente en lo expresado, dicho y enseñado por Jesús del establecimiento del reino de Dios y su justicia. Entonces la pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Y es lo que se ha dicho, se ha explicado en estos 2 días que han precedido al presente. Pero lo que yo quiero hacer ver es, porque estará surgiendo la pregunta, estas exigencias del reino de Dios, porque ayer se preguntaba también, deben prevalecer, por ejemplo, para una ciudadanía peruana, es decir, deben contraponerse a la ciudadanía para la exigencia de ciudadanía para el Perú, con sus leyes, con sus normas, que todo ciudadano debería practicar, tener, son contraproducentes, son contrarias. Algunos dicen que sí, algunos dicen hay que complementarlas y algunos
queremos de repente concordar con lo que dicen las normas y las leyes a partir de nuestros textos y hacemos una lectura concordista. Ahora, ¿qué es lo que habría que ver? ¿En qué tendríamos que basarnos para dar estas respuestas? Estas exigencias del reino de Dios deben prevalecer para una ciudadanía peruana. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo importante? Y es lo que nosotros queremos presentar. Aquí lo que tendríamos es el pacto con Dios. ¿Cómo es nuestro pacto con Dios? Y aquí, por supuesto, y ese es el fin también de nuestros talleres, desde siempre, desde que se han hecho, es participar las diferentes iglesias. ¿Cómo es nuestro pacto con Dios? ¿Cuál es el carisma de mi comunidad de fe? ¿Cómo yo creo en Dios? Con respecto a mirar la comunidad, la sociedad, el país en donde participo. Se nos ha dicho ayer, estamos de acuerdo, debemos hacer un pacto con la ley, pacto con Dios. Cuando hablamos del pacto con la ley, es decir, con lo establecido de un Estado, ¿no? Que por supuesto se supone que lo hacemos por consenso. Y el pacto con Dios es a partir de nuestra experiencia de fe. No importa cómo se haya dado esa experiencia de fe. Siempre digo lo siguiente, porque me parece que es importante reafirmarlo, decirlo y retarnos también. En la sociedad peruana o en el Perú, podríamos decir que el 85% de peruanos y peruanas somos cristianos. Participamos del cristianismo, decimos que somos cristianos, de las diferentes iglesias. Si es así, entonces la enseñanza de la iglesia, no importa, desde la tradición, desde el carisma de mi iglesia, desde la palabra de Dios, por supuesto, importantemente, deberían normar nuestra fe y expresarla en la sociedad. Pero, ¿por qué no es así? Bueno, por favor, no nos pongamos tampoco tristes o nos culpemos. Se daba también cuando apareció el cristianismo y en las siguientes generaciones. Los mismos textos del Nuevo Testamento nos hacen ver que ya se suscitaban problemas. Ayer, por ejemplo, se preguntaba por qué en el mismo libro de Filipenses se habla de aquellos que están en contra de la fe, en contra de la cruz, ¿sí? Y en las otras cartas se habla de aquellos que se infiltran, pero como que son cristianos porque se confiesan, más bien están para destruir, ¿sí? Es una lucha constante, permanente. ¿Cuál entonces es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que debemos ser ciudadanos del reino del buen vivir. Ya vamos a explicar qué es el buen vivir. Somos ciudadanos del reino del buen vivir. Esto es como una expresión, como un lema, como que lo estamos interiorizando. El buen vivir es el shalom y la Irene bíblicos. El buen vivir es el shalom y la Irene bíblicos. Y aquí quiero compartir un video que es 4 minutos. Me parece que es importante. Voy a compartir sonido. Y acá lo tengo. Lo voy a ampliar. La palabra paz es común en la mayoría de los idiomas.
Las personas pueden hablar sobre tratados de paz o tiempos de paz. Eso significa la ausencia de guerra. En la Biblia, la palabra paz puede referirse a la ausencia de conflicto, pero también apunta a la presencia de algo mejor en su lugar. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para paz es shalom. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es eirene. El significado más básico de shalom es completo o entero. La palabra puede referirse a una piedra que tiene una forma perfecta y completa, sin grietas. También puede referirse a una pared de piedra terminada, que no tiene espacios vacíos ni ladrillos faltantes. Shalom se refiere a algo que es complejo, con muchas piezas, que está en un estado completo, pleno. Es como Job, que dice que sus tiendas están en un estado de shalom porque contó su rebaño y no le faltaba ningún animal. Esta es la razón por la que Shalom puede referirse al bienestar de una persona, como cuando David visitó a sus hermanos en el campo de batalla y les preguntó acerca de su Shalom. La idea central es que la vida es compleja, llena de partes, relaciones y situaciones en movimiento. Cuando cualquiera de estas cosas está fuera de línea o está faltando, tu shalom se destruye. La vida ya no está completa, necesita ser restaurada. De hecho, ese es el significado básico de shalom cuando la usas como un verbo. Traer shalom literalmente significa completar o restaurar. Entonces, Salomón trae shalom al templo incompleto cuando lo termina. O si tu animal accidentalmente daña el campo de tus vecinos, tú les shalom al darle un pago completo por su pérdida. Tomas lo que se ha perdido y lo restauras a plenitud. Lo mismo aplica para las relaciones humanas. En el libro de Proverbios, reconciliar y sanar una relación rota es traer shalom. Y cuando los reinos rivales en la Biblia hacen shalom, no solo significa dejar de pelear, también quiere decir que empiezan a trabajar juntos por el beneficio del otro. Este estado de shalom es el que se suponía que los reyes debían cultivar y rara vez sucedía. Así que el profeta Isaías anhelaba un futuro rey, un príncipe de shalom, y su reino traerá shalom sin fin. Un tiempo en el que Dios haría un pacto de shalom con su pueblo para remediar todo mal y sanar todo lo que se había roto. Esta es la razón por la que en el Nuevo Testamento el nacimiento de Jesús se anunció como la llegada de Eirene. Recuerda que esa es la palabra griega para paz. Jesús vino a ofrecer su paz a otros, como cuando les dijo a sus seguidores, mi paz les doy. Los apóstoles decían que Jesús hizo la paz entre los humanos arruinados y Dios cuando Él murió y resucitó de entre los muertos. La idea es que Él restauró a plenitud la relación rota entre los humanos y su Creador. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo puede decir que Jesús mismo es nuestra Irene. Él fue el hombre completo y pleno que yo fui creado para ser, pero nunca pude ser. Y ahora Él me da su vida como un regalo. Esto significa que los seguidores de Jesús ahora son llamados a crear paz. Pablo instruye a las iglesias locales a mantener su unidad a través del vínculo de la paz, lo cual requiere humildad y paciencia y soportar a otros en amor. Convertirse en personas de paz significa participar en la vida de Jesús, quien reconcilió todas las cosas en el cielo y en la tierra, restaurando la paz a través de su muerte y su resurrección. Así que la paz requiere mucho trabajo, porque no es solo la ausencia de conflicto. La verdadera paz requiere tomar lo que está roto y restaurarlo a plenitud, ya sea en nuestras vidas, nuestras relaciones o en nuestro mundo. Y ese es el rico concepto bíblico de la paz. Retomo entonces, retomo entonces lo que decíamos en el video. El shalom, y toma aquí la reflexión de un profesor que nos acompañó en un curso, Dan González, sobre su reflexión sobre shalom. Hacia el siglo VIII a.C. se acuñó el concepto reino de Dios en círculos proféticos de Israel. Es decir, se hablaba del reinado de, de Israel que tendría que regresar, y también surge la figura del Salvador, del Mesías, que por supuesto era un rey que tenía que venir.
todo el texto del Antiguo Testamento, por más antiguo que sea, se sabe por la ciencia física que ha pasado por un proceso redaccional posterior al exilio babilónico, que es muy importante en el estudio del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, y llegado a su versión final entre el periodo persa o helenístico, ¿no? Es decir, allí se comenzó recién a producir, editar los libros que nosotros tenemos. A leer conceptos entonces veterotestamentarios o antiguotestamentarios como Shalom o Mesías o Mesías o Mesías, debemos considerar también ese proceso hermenéutico, ¿no es cierto? Y entonces aquí ya estamos en el campo de la interpretación, de la aceptación de la palabra de Dios para nuestro tiempo. Si Shalom lo interpretamos a la luz del dominio persa o helenístico, o sea, o griego, debemos considerar que un concepto tal de paz se construye y se reivindica desde la opresión de un pueblo frente a los dominadores. Eso es lo que hemos tenido. Israel siempre tuvo un imperio encima, ¿no? Que le sojuzgaba y le mandaba, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, el de, el de, el de Grecia, por ejemplo. En la mitología griega, Irene era la diosa, hija de Zeus y de Tamis, ¿no? Irene era de las horas, el símbolo del florecimiento, es decir, de las diosas horas, ¿no? Representaba la paz como consecuencia de la justicia y el buen gobierno. Las horas eran guardianas del orden social. Donde reinaban las 3 horas abundaba la prosperidad. Y ahí viene el concepto griego de Irene, que por supuesto influenciaron en los pueblos que ellos conquistaron. Pero vamos a ver cómo ejercían el poder ellos en los pueblos que conquistaban. Y la paz romana, por ejemplo, Roma era el primer gran imperio de la historia del mundo porque abarcó y tuvo un sistema que funcionaba muy bien y duró como 7 siglos. Y la Pax Romana, de la que se habló ayer también, era parte de un engranaje complejo de conquista y gobernabilidad del Imperio Romano, pero está en función del Imperio Romano y para el Imperio Romano. Era militar, una dominación con pacificación aparente, pero igualmente con la fuerza militar, económica, había que dar tributos, el usufructo de la minería, ¿no? La explotación de la minería, o los latifundios que se los daban a los patricios, es decir, a la aristocracia romana. En la artesanía y comercio estaba regulado, no a lo malo, lo político, había un clientelismo, no había libertad, y en lo social el sistema de patronazgo. Entonces, uh, ante esta situación, ¿no? Voy a ocultar, ante esta perspectiva, el Shalom siempre se presentó contestatario, más bien. Y es así como había que estudiarse. El Shalom resulta pues un concepto altamente esperanzador. Lo que los judíos creían era que algún día vivirían en paz en su propia tierra, y aunque el mundo sería renovado y transformado, según la doctrina de la resurrección de la carne, los que habían muerto volverían a la vida en este mundo en lugar de vivir eternamente en otro mundo celestial. Pero acá viene lo interesante de cómo se entendía. El reino de Dios sería algo que existiría sobre esta tierra y no en algún mundo celestial. Es decir, aunque hay que recordar que en el pensamiento judío los cielos formaban parte de este mundo junto con la tierra, en lugar de construir otro mundo diferente. En los casos de los pueblos originarios, por ejemplo, la Vía Yala tiene un espacio hermenéutico también bien definido, y es cuando hablamos de las tradiciones, pero también de sus creencias y de su fe. Nuestras culturas ancestrales le llaman, por ejemplo, los quechuas, Sumac Causay,
Los guaraní, Suma Camaña. Los achuars, Shiir Guaras. Los collas, Ime Mogen. Los gabe, Inuli Queen. Los celtac, Leki Kuklejal. Bueno, estoy tratando de pronunciar. Los achanincas, Jacona Chat. El buen vivir como clave hermenéutica que conecta nuestro libro sagrado con nuestro libro de la vida, apunta siempre a la esperanza realizable en forma cotidiana. Debemos ir hacia el buen vivir. El buen vivir debería ser nuestro principio de vida, ejerciendo la ciudadanía. Es decir, buen vivir para todos. Somos agentes y embajadores del buen vivir, porque creemos en la paz y la practicamos. La demanda cristiana, y lo tenemos en el Evangelio, cuando se nos dice, por ejemplo, bienaventurados los que creen en la paz. O somos agentes de paz, somos embajadores de la reconciliación para la paz. Porque creemos en la paz y la practicamos. Nuestra convicción es por una ciudadanía digna. Allí es donde apunta Filipenses. Pero no como exigencia, y sí como expresión de fe, no por interés, y sí en pro de la vida. Nuestra apuesta es por la vida y luchar contra la muerte con los valores humanos. Yo creo, para finalizar, que el problema que tenemos como cristianos y cristianas es el despojarnos, el entregarnos por los demás. ¿Cómo hacerlo? Ahí es donde tendremos que actuar los que estamos en la pastoral, en los diferentes aspectos de la pastoral. ¿Cómo llegar con un evangelio, como se decía ayer, de la ciudadanía digna? Ahí está el trabajo, me parece, ¿no? Y con eso termino.